Bueno, agradecerles a las personas que se están incorporando en esta actividad muy importante. La bienvenida a la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento. A Flor Ángel Salazar en esta actividad tan interesante, sobre todo para los tiempos que estamos atravesando. Primeros auxilios psicológicos, una mirada desde la neuroinmunología. Bueno, hoy contamos con la doctora Flor Ángel Salazar. Estefano es médico internista, especialista en psiconeurología, metabolismo y manejo de la obesidad, dictadora y funcional, tiene un máster en PNL. Gracias, Flor Ángel, por la apertura, por estar siempre a la de llevar esta actividad. Bienvenida y gracias, bienvenida a todos. Al final están las preguntas que Flor Ángel con todo se las estará respondiendo. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola, feliz tarde, ¿me escuchan? Perfectamente te escuchas, Flor Ángel. Perfecto, chévere, bueno, feliz tarde. Bueno, gracias a los organizadores, al equipo técnico y bueno, gracias a ustedes por participar. Bueno, para dar inicio a la conferencia titulada Primeros Auxilios Psicológicos, una mirada desde la psiconeuroinmunología. Ok, vamos a introducir con algunos conceptos que son importantes para comprender el porqué y el para qué de los primeros auxilios psicológicos. El primer concepto es la psique. La psique es un prefijo que abarca procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana. Están basados en el funcionamiento de ¿quién? Del intelecto, de la emoción y de la voluntad. Y hoy en día se reconoce y ya se sabe científicamente que estos procesos de la mente influyen en los parámetros fisiológicos y orgánicos, se influye en la respuesta que tiene mi cuerpo. Y esto nos lo explica la psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología es una rama o una ciencia del área de la salud que se encarga de estudiar precisamente cómo estos factores de la psique, como los pensamientos, las emociones, el estrés, las creencias, van a ser interpretados por el sistema nervioso, en este caso principalmente el cerebro, y esa información que mi cerebro recibe de la psique la va a traducir a un lenguaje del cuerpo, a un lenguaje bioquímico, a través de diferentes sustancias bioquímicas como son neurotransmisores, hormonas, inmunotransmisores. Esas hormonas o esas sustancias bioquímicas, según la información que fue enviada desde mi psique, va a enviar una información al resto de mi cuerpo, a mi sistema endocrino, a mi sistema inmunológico, que es el sistema que me defiende de agentes extraños como virus, bacterias, hongos, parásitos, células tumorales. Y entonces, en función de esa información que mi psique envió, entonces eso se va a traducir orgánicamente en procesos de salud o enfermedad. O en caso de que haya alguna enfermedad, en la evolución que se pueda tener sobre esa enfermedad puntual. La psiconeuroinmunología dentro del área de la salud es un cambio de paradigma porque es ver esa mirada donde se observa a la persona, un ser humano, no solamente lo físico, sino que incluye también los factores psicoemocionales o mentales o la psique. Y bueno, involucra aquí, tiene aquí una participación, lo que el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, donde es el completo bienestar físico, mental y social. Una forma de graficar esto para que lo puedan comprender mejor. Si, por ejemplo, yo
les pido que se imaginen su plato de comida favorito, que vean allí el plato, el color así en el punto que a ustedes les gusta, sientan el olor. Después les pido que se imaginen que toman una cucharadita, se la meten a la boca, está en justo como ustedes, el sabor que a ustedes les gusta. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo? Hay salivación, probablemente pueda dar apetito. ¿Y eso es por qué? Porque, bueno, esa información que mi mente le dio a través de la psique hizo que orgánicamente se produjeran hormonas y yo diera una respuesta a mi cuerpo, una respuesta fisiológica. Dentro de la psiconeuroinmunología, otro punto importante es que esa respuesta es bidireccional. O sea, así como mi cuerpo recibe información de la psique, la información que mi cuerpo envía también va a tener influencia en mis comportamientos, mi estado emocional. De ahí es que de repente yo asumo una postura corporal donde tengo los hombros encogidos hacia adelante, estoy cabizbajo, probablemente yo a lo poco rato de estar en esa postura pueda sentirme quizás como con menos ánimo, con menos energía, con menos entusiasmo. Y es porque mi corporalidad envió información a mi psique. O sea, esa conexión entre los diferentes sistemas, una conexión que va en dos sentidos, es unir y venir de información. Otro concepto importante dentro de este tema es conocer y diferenciar lo que es la emoción del sentimiento. La emoción o las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan o están bien dadas por una adaptación a ciertos estímulos. O sea, es una respuesta que tengo psíquica y a nivel también orgánica, producto de algún estímulo, que este estímulo puede ser un estímulo físico real o un estímulo que mi mente haya creado. Habitualmente las emociones se caracterizan porque son reactivas y bueno, hoy en día se describe que hay 6 emociones básicas que vienen dadas principalmente por la ira, la tristeza, alegría, el miedo, la sorpresa y el asco. Se determina que estas 6 emociones básicas o las podemos identificar muy fácil porque son esas que tienen rostro. O sea, una persona cuando tiene miedo, fácilmente uno puede notarlo en su expresión facial, igual cuando está molesto, cuando está triste o cuando hay una sensación de asco. ¿Qué es importante con las emociones? O sea, las emociones tienen una función para nosotros como seres. Una de las principales funciones es una función adaptativa, una función de defensa. Por ejemplo, si yo me expongo a algún evento donde mi vida se pueda ver amenazada, probablemente eso me genere miedo y eso va a generar, esa emoción de miedo, va a hacer que mi cerebro lo interprete, envíe información al resto de mi cuerpo y va a hacer que yo de forma reactiva, instintiva, busque la forma de protegerme, ya sea escondiéndome, huyendo, defendiéndome, o por ejemplo, si me expongo a una situación donde algo me genera rabia, probablemente eso haga que yo me ponga a la defensiva y responda quizás con mayor fuerza de lo habitual, porque va a generar una respuesta reactiva, instintiva. De hecho, si vieron la película Intensamente, en el caso, por ejemplo, de la tristeza, vemos que la niña en un momento donde se siente triste es la emoción la que la hace decidir tomar la conducta de regresar a casa. Entonces también tiene funciones de motivación las emociones. ¿Qué es importante con las emociones? Es importante que la emoción cumpla su función. ¿Okay? Por supuesto, hay formas de gestionarla para no atropellarnos ni atropellar a los demás, pero es importante que ellas cumplan su función de ya sea adaptativa, motivacional, y cumplan su ciclo y ya pase. Porque, ¿qué ocurre cuando la emoción no se gestiona de forma adecuada? Sobre todo estas emociones donde vienen cargadas de mucha
de mucho estrés, de mucha angustia. ¿Qué ocurre? Cuando estas emociones no son gestionadas de forma adecuada, esas emociones se van acumulando. Y ese acúmulo de información, ese acúmulo de emociones sigue enviando información a mi cuerpo, porque no se expresaron y no cumplieron la función que tenían que hacer en ese momento en particular. Es muy común, muy cultura venezolana y latina en general, determinar las emociones como buenas y malas. Entonces pensamos que las emociones como el miedo, la tristeza son malas, entonces no es permisivo sentirlas, y realmente ninguna emoción ni es buena ni es mala, simplemente tiene una función en un momento dado según las circunstancias que estemos viviendo. ¿Okay? Luego tenemos el sentimiento. El sentimiento se define como el estado de ánimo. Es el que condiciona nuestra forma de actuar. ¿Okay? No viene relacionado o no está relacionado con un acontecimiento puntual como en la emoción. O sea, no es que me ocurrió este evento y eso me generó miedo, ira, rabia, no, sino que viene ya de un acúmulo de aprendizajes, de emociones probablemente también no gestionadas adecuadamente, y eso genera mi conducta. Dentro de los sentimientos podemos tener sentimientos como el resentimiento, la aceptación, la resignación, el entusiasmo. Y bueno, vemos que según el sentimiento que cada persona tenga, podemos incluso hasta catalogar a las personas. Bueno, es que no, es que eres como malhumorada. Entonces, bueno, porque probablemente la persona esté en un estado de sentimiento, de resentimiento en su mayor parte del tiempo. Otro punto aquí importante también a explicar y describir es el estrés. El estrés viene dado por es la percepción de amenaza que yo o una persona pueda sentir en un momento dado. Es importante determinar que esta percepción de amenaza puede ser una percepción real, algo que ocurrió realmente, o una percepción igual generada a través de mi mente, de mi recuerdo, de lo que imagine probablemente que pueda ocurrir también en un pasado. Por eso aquí la división de euestrés o distrés. Ya voy a explicar un poco. ¿Qué ocurre? En el estrés, cuando mi mente percibe que hay alguna situación de amenaza, como digo, ya sea real o que esté en mi mente, eso lo va a percibir el sistema límbico, que es una parte de mi cerebro. Esa información se va a enviar al hipotálamo, que es un área también, otra área de mi cerebro, y el hipotálamo va a activar dos vías de información a mi cuerpo. Una vía autonómica o eléctrica, donde el producto final es la adrenalina, y va a activar otra vía que es la vía neuroendocrina, donde el producto final es el cortisol. ¿Qué hace el cortisol y qué hace la adrenalina? Ellos son las hormonas encargadas de generar la respuesta adaptativa al estrés. O sea, si yo siento un evento donde, o sea, la respuesta adaptativa es que va a preparar mi cuerpo ante, ya sea huir, esconderme, pelear, que habitualmente son como las situaciones de amenaza, donde, bueno, o corro, o me escondo, o peleo para enfrentarme a lo que... ¿Qué ocurre en mi cuerpo para yo? ¿Cómo prepara la adrenalina y el cortisol mi cuerpo para eso? Lo hace, uno, contrae la musculatura de mi cuerpo. Dos, hace que la frecuencia de mi corazón lata más rápido. Hace que también la frecuencia de la respiración se acelere. Aumenta la presión arterial. A nivel de los ojos hace que las pupilas se dilaten, entonces mi vista esté más acuciosa. A nivel interno hace que los niveles de azúcar, de glicemia y de tejido adiposo, colesterol, triglicéridos aumenten. ¿Por qué? Porque esas son mis principales fuentes de energía. Y bueno, el cuerpo, como necesita energía para poder defenderse, huir o pelear, necesita fuentes de energía. Entonces, por eso se encarga de aumentar
esos parámetros a nivel de sangre. Eso me permite a mí responder ante un momento puntual de un evento estresor. ¿Qué ocurre? Si ese evento estresor ocurrió y pasó al poco tiempo, mi cuerpo vuelve a sus niveles basales, o sea, los niveles de cortisol y adrenalina vuelven a los niveles basales. Y eso es lo que se le conoce como euestrés o estrés positivo. Porque, bueno, me permitió ese estrés, quizás sobrevivir a un momento, probablemente ayudar a algún familiar en alguna situación puntual, quizás llevarlo al médico, cargarlo y lograr hacerlo, saltar un muro para de repente protegerme si venían a pedirme. O sea, tuvo una función. Igual que al inicio, como explicaba con las emociones. O sea, si yo dejo que eso ocurra, la emoción se da y después todo vuelve a su nivel basal. Y eso está perfecto porque para eso nuestro cuerpo está diseñado y esa es la función que tiene. ¿Qué ocurre con el distrés o estrés negativo? Es cuando no hay esa vuelta a la calma porque el evento estresor lo sigo percibiendo, ya sea porque sigue ocurriendo físicamente o porque lo sigo recreando a nivel de la mente. ¿Qué ocurre en el distrés? Y cuando el evento estresor persiste, se siguen activando las mismas dos vías. O sea, la vía adrenal, la vía eléctrica, donde se produce la adrenalina, y la vía neuroendocrina, donde se produce el cortisol. Y la adrenalina y el cortisol siguen haciendo sus mismas funciones a nivel de nuestro cuerpo, o sea, sigue manteniendo la musculatura contraída, sigue manteniéndome en estado de alerta. Adicional a esto, se suma que el cortisol, cuando se mantiene su producción en el tiempo, le quita fuerza o le quita potencia a mi sistema inmunológico, o sea, le quita fuerza a mi sistema que me defiende, por lo que, bueno, adicional me hago más vulnerable a enfermar. Y adicional, cuando estoy más vulnerable a enfermar, si enfermo y estoy en una situación de distrés, también estoy más vulnerable o retardo el tiempo de recuperación de la enfermedad. O estoy con mayor riesgo de complicarme ante esa enfermedad. ¿Okay? Entonces, de aquí, la importancia de aprender a gestionar y a manejar de forma adecuada los factores de estrés y principalmente en las fases agudas para tratar de evitar no llegar al distrés o el estrés negativo y todas las consecuencias que puede tener a nivel de salud. ¿Okay? Dentro de nuestras circunstancias de vida, una forma de clasificar los posibles eventos de estrés a los que nos podemos encontrar, tenemos lo que es las crisis, que se definen como sucesos que ocurren de forma inesperada, habitualmente llevan a cambios drásticos, y donde hay la sensación o la percepción que se pierde el bienestar y el control de una circunstancia. Esta pérdida no necesariamente tiene que ser que se pierda a alguien físicamente, o sea, la pérdida de un familiar. Dentro de las crisis está las pérdidas de familiares, también está dentro de las crisis algún proceso de enfermedad puntual, también tenemos dentro de las crisis quizás descubrir una infidelidad de la pareja, un divorcio, entonces son sucesos que son inesperados, que afectan mi bienestar y el control personal. ¿Okay? Tenemos las urgencias. En las urgencias, una crisis donde amerita una atención inmediata de algún otro ente. Me explico. Por ejemplo, ocurre un infarto, me caigo y me fracturo la pierna, me da una ACV. Entonces, son eventos donde, ok, sucedió algo inesperado, pero requiero de la atención, por ejemplo, en este caso, de una atención médica. En las emergencias, igual también son crisis, pero implican la comunidad o la zona donde vivo. O sea, implica en el sentido que se pueden ver afectadas por esa crisis.
voy caminando y me caí en toda la entrada de un centro comercial y ahí me fracturé y no me pueden mover. Entonces obstaculizo la entrada y la salida del centro comercial. Entonces es una crisis donde estoy obstaculizando el paso de los otros. La catástrofe igual es una emergencia, pero se compromete en lo que son servicios e infraestructura de la comunidad. Ocurre un incendio, entonces eso va a comprometer lo que es los servicios o la infraestructura de la zona, según la magnitud. Y en los desastres es donde están ocasionados por desastres naturales, terremoto, un tsunami, cualquiera de ellos. Esto lo explico porque, bueno, en cualquiera de estos casos se puede desencadenar la respuesta del estrés y son de utilidad los primeros auxilios psicológicos. Es importante también, así como existen estos escenarios diferentes donde se puede desencadenar el estrés, es importante reconocer que no todos reaccionamos de la misma forma ante un evento estresor. Y esto viene dado por diferentes causas. Una de las principales causas es nuestra historia, es la anterior a esa. Una de las principales causas es nuestra historia personal y familiar, o sea, qué creencias tengo, la cultura, quizás también puede influir experiencias pasadas que yo pueda tener ante ese evento en el que me estoy exponiendo en un momento puntual, o sea, porque de repente no es lo mismo que, no sé, yo tenga alguna emergencia en un bote yendo de una isla a otra y quizás yo le tenga miedo al agua, probablemente esa crisis que pueda haber en ese momento, esa situación, probablemente a mí me pueda generar muchísimo estrés y una respuesta más reactiva que una persona que todos los días sea su rutina ir en lancha y ya en otra oportunidad probablemente ha vivido circunstancias similares, entonces probablemente la respuesta que esa persona tenga ante ese evento va a ser diferente a la mía. Otra cosa importante también que influye en la reacción ante un evento estresor es el tipo de evento que se tenga. Porque bueno, probablemente no es lo mismo que, no sé, tenga un accidente de tránsito, por poner un ejemplo, y en el accidente de tránsito las personas con las que iba fallecieron. A que simplemente tenga el accidente de tránsito, pero todas las personas que íbamos en el carro están bien. Entonces, probablemente eso va a cambiar la respuesta, la reacción que yo tenga ante ese evento. El estado previo de la persona. Aquí en el estado previo de la persona influyen, o los estudios influyen, que determinan que influyen factores como la edad. Se plantea que, o lo que se ha visto, es que mientras más edad se tenga, normalmente la reacción es mucho más reactiva. Es lo que se plantea en los estudios. Influye mucho la condición o la salud física que tú tengas para ese momento, tu estado de ánimo, en qué sentimiento estás, porque probablemente si tú vives un evento de estrés y en ese momento estabas en un estado de aceptación, quizás la respuesta que tengas a ese evento pueda ser más manejable y más llevadera, a que si de repente estabas en un estado de ánimo de resentimiento. Otra cosa que influye mucho es la percepción que pueda tener de mis propios recursos y del apoyo de terceros. O sea, la percepción que yo pueda tener ante un evento, de lo que yo, cómo percibo yo, qué recursos cuento para poder manejar esa circunstancia. Aquí, por ejemplo, si a algún familiar le ocurre alguna emergencia médica, probablemente si hay alguien del área de la salud en ese momento, sepa manejar la situación, responda, dirija todo el evento, a que no haya nadie de salud o dentro del grupo esté alguien que no sea de salud y más bien se angustie, se preocupe, pegue gritos, no sé qué, porque bueno, quizás no tenga las herramientas, no sabe cómo afrontar
esa situación. Entonces influye mucho la percepción que tenga de mis propios recursos y bueno, y el apoyo que yo pueda sentir también de mi entorno, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, según la red o el momento donde se esté dando esa circunstancia. Todo esto es importante porque ante los eventos de estrés, se ha descrito un trastorno que se denomina trastorno por estrés. Tenemos el trastorno por estrés agudo, donde se caracteriza por ser una respuesta ante este estímulo estresor que pueda estar teniendo en un momento dado. Se caracteriza por ser transitorio. Es importante que la gravedad hay que tomarla en cuenta. O sea, es importante tomar conducta en el trastorno de estrés por agudo, darle su importancia. Y para poder, porque al darle la importancia y saber que es grave, en el sentido de que hay que intervenir, podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos y demás conductas o manejo que requiera la persona para lograr gestionarlo a tiempo. Viene dado por una respuesta a un estímulo estresor y es importante reconocer que el trastorno por estrés agudo remite. La literatura describe que lo que se espera, si es bien gestionado, debería remitir en horas o incluso en días, 72 horas, o sea, 3 días aproximadamente. Puede esto extenderse incluso hasta un mes y en algunas literaturas describen hasta 6 semanas. Ya después del mes hay que estar en alerta y ir pensando la posibilidad de buscar ayudas mayores. ¿Qué característica o qué síntomas presenta la persona que se enfrenta a un trastorno de estrés agudo? El primero está hiperalerta. O sea, la persona puede estar con insomnios, con hipervigilia, o sea, todo el tiempo vigilante. Puede haber irritabilidad, ansiedad. Otra de las cosas es que hay reexperimentación. O sea, tengo pensamientos que son intrusivos, inclusive puede ser del evento que me ocurrió, puedo tener pesadillas sobre ese evento. El otro síntoma es la evitación. Entonces, la persona hace un esfuerzo muy grande por evitar acciones, personas o lugares que puedan rememorar ese evento. Esto puede llevar a un embotamiento afectivo, incluso limitar o el continuar con las actividades o la rutina, o sea, su vida habitual. Otro de los síntomas son síntomas que se llaman disociativos, que se caracterizan por tener una sensación de desapego, donde hay reducción incluso de lo que es la conciencia con respecto al entorno, esa interacción, puedo tener incluso despersonalización, la persona puede estar en momentos donde está muy retraída, puede haber incluso de lo que llaman amnesia, que es pérdida de la memoria, incluso de eventos o que me ocurrió. También otro de los síntomas que puede aparecer es deterioro de la capacidad funcional, donde la persona se siente mal, tiene disminución o siente disminución de lo que es el desempeño de sus actividades cotidianas, hay la sensación de sufrimiento. El otro síntoma que también puede aparecer es síntomas físicos como tal. Dentro de los síntomas físicos, ya vimos por qué ocurren síntomas físicos, lo expliqué arriba al inicio, entonces pueden aparecer también temblores, contractura de la musculatura, puede aparecer mucho cansancio, dolor de cabeza o cefalea, en algunos casos puede aparecer lo que se denomina en medicina fotofobia, que es molestia o sensibilidad a la luz. Eso viene dado porque como las pupilas se dilatan, o sea, están abiertas, entonces entra mayor cantidad de luz y hay esa sensibilidad a la luz. Una persona puede presentar uno o varios de estos síntomas cuando manifiesta un trastorno por estrés agudo.
Es importante la primera atención que recibe la persona ante un trastorno por estrés agudo, porque según esa atención, eso va a influir o determinar el impacto en la evolución y en las fases de este trastorno. Y puede llevar a que se obtenga una resolución eficaz del proceso a través de generar nuevos recursos, potenciar los que ya tienen, y la fase del trastorno por estrés agudo viene dada las primeras 72 horas o los primeros 3 días. Habitualmente es ese shock, ese proceso de adaptación, ese impacto, puede haber incluso negación a ese evento. Lo que se describe en la teoría es que en esas primeras 72 horas donde vemos con mayor claridad el trastorno por estrés agudo. Posteriormente, en los siguientes días, viene lo que es el afrontamiento, que es bueno, ¿cómo voy yo a comenzar a hacer acciones para gestionar esto que me está pasando? Para adaptarme a esto que me está ocurriendo o a esta situación puntual que me ocurrió. El tiempo promedio es un mes en ir como internalizando, ir llevando acciones progresivas, probablemente pocas, pero progresivas que me ayuden a terminar de gestionar esa situación. Se plantea que los primeros auxilios psicológicos, lo ideal es darlas en las primeras 72 horas para obtener un mayor beneficio, un impacto en esa resolución y en esas fases del estrés postraumático agudo. Pero si en algún momento las circunstancias no nos permiten hacerla en las primeras 72 horas, es válido realizarla en el primer mes. Incluso bibliografías plantean en las primeras 6 semanas. Una vez que ocurre la etapa del afrontamiento, bueno, lo siguiente es la recuperación. Igual viene dada por las diferentes acciones que la persona decida ir incorporando en su vida para lograr recuperar de ese evento y finalmente la resolución del evento. Es importante, bueno, recordar que estos tiempos son promedios, no es que es encasillado que todo el mundo 3 días, un mes, un año, o sea, son tiempos aproximados. Recordar que todos, en función de lo que expliqué al inicio, de cómo percibimos el factor estrés, entonces todos vamos a tener, o cada uno va a tener una respuesta diferente, y los tiempos son una aproximación. Sí es importante que si al mes o a las 6 semanas no hay esa conducta de afrontamiento y persisten los síntomas, hay que buscar ayuda. La dificultad también la dificultad de hacer frente a ese evento de estrés que nos ocurrió, a esa situación, ¿qué va a hacer? Nos va a conducir o nos va a llevar a un trastorno que es llamado trastorno de estrés postraumático, ¿okay? Que en este caso, bueno, se caracteriza por ser crónico. Como les digo, algunas bibliografías refieren 4 semanas, ya se considera trastorno por estrés postraumático, otras 6 semanas. Habitualmente se cataloga como muy grave porque suele interferir en la vida normal o en el funcionamiento de la persona, en su cotidianidad. Igual viene dada una respuesta a un estrés. Por lo general se plantea que es cuando un estrés agudo no fue bien gestionado, no se gestionó de la forma adecuada, entonces pues la secuela de eso, y se requiere para su resolución ayuda profesional. Aquí los síntomas son muy parecidos o persisten los síntomas que vimos anteriormente, o sea, la hiperalerta, donde hay, bueno, aquí se puede sumar donde la persona también puede tener dificultad para concentrarse, igual la hipervigilancia, la persona igual tiene recuerdos repetitivos, puede tener igual pesadillas,
puede tener aquí respuestas fisiológicas ante estímulos que le recuerden el evento. Por ejemplo, si fue un accidente de tránsito, entonces de repente la persona no se quiere montar en un carro, o si se monta en el carro suda, tiene temblores, siente palpitaciones, porque hay una respuesta ante ese estímulo. Muchas veces lo lleva con grandes esfuerzos a evitar acciones, personas y lugares que puedan rememorar ese evento, y eso agota muchísimo, causa mucho agotamiento físico y emocional. En algunos momentos también en el estrés postraumático la persona puede referir que tiene dificultad o imposibilidad para recordar el suceso o eventos puntuales del suceso. Le dificulta en el trastorno por estrés postraumático también, interfiere en lo que es las relaciones sociales o las relaciones interpersonales de las personas. También podemos ver una respuesta física, igual viene dada por temblores, contractura muscular, dolores de cabeza. En esta fase pueden también aparecer elevación de la presión arterial, la persona puede desencadenar hipertensión arterial, puede haber trastornos también a nivel de lo que es la parte gástrica, el sistema digestivo, diarreas, puede haber sensación de náuseas, vómitos, falta de apetito. Entonces aquí es muy, muy importante ante un estrés postraumático ya buscar ayuda profesional para ayudar a esa persona a resolver este evento, porque quizás pasa que al inicio los síntomas son más síntomas a nivel de lo que es la parte de la mente, pero a la larga, eso aparte que la salud también incluye la parte mental, con el tiempo ya sabemos que esa información va a llegar al cuerpo y va a repercutir en la salud física de la persona. Entonces, de aquí la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Porque, ¿qué ocurre? Los primeros auxilios son precisamente esa primera respuesta humana donde se brinda apoyo a otras personas o a sí mismo que esté sufriendo y que pueda necesitarlo. La idea es brindar, por supuesto, ayuda de una forma que no sea invasiva, que sea práctica, donde la prioridad sean las necesidades y las preocupaciones de la persona, no las que yo creo que la persona requiere, no. Lo que la persona necesita, de allí, ahorita lo vamos a ver, pero de allí la importancia de indagar o preguntar. Es importante dentro de los primeros auxilios psicológicos atender las necesidades básicas, o sea, lo que es la seguridad, la alimentación, la hidratación. En caso de que requiera atención médica, la atención médica. Súper importante aquí escuchar, estar muy activo con lo que el otro dice. ¿Okay? La idea aquí es hacer sentir también a la persona protegida. ¿Okay? Brindarle información y los servicios que la persona pueda requerir o que la persona informe que requiera en ese momento. La importancia de intervenir o de lograr esto es que podemos hacer que la persona se sienta seguro, haga conexión con el otro, entre en calma o mantenga la esperanza, tenga ese acceso también al apoyo del otro, al apoyo social, físico y emocional de los otros, y así evitar o disminuir la reducción del estrés ante ese evento, ayudar a fomentar la adaptación y potenciar estrategias para afrontar esa situación. Y al lograr reducir el estrés en ese momento, fomentar la adaptación y potenciar estrategias de afrontamiento, nos va a hacer la primera base que la persona no progrese de un trastorno de estrés agudo a uno crónico. ¿Okay?
¿Qué es importante cuando se hace o se aplica los primeros auxilios psicológicos? Importante que, bueno, no necesariamente tiene que ser un especialista, o sea, un psicólogo, el personal de salud, lo puede hacer cualquier persona que tenga el conocimiento para hacerlo, pero es importante que la persona esté consciente de la responsabilidad que tiene, ¿ok? Que es una ayuda responsable. Por lo tanto, hay que respetar algunos parámetros. Los primeros parámetros es respetar en el otro, en la persona que está afectada, lo que es su seguridad. Aquí incluye, bueno, la seguridad física, si es en algún evento donde pueda estar en peligro a nivel de infraestructura, entonces garantizar la seguridad física, garantizar también dentro de la seguridad la privacidad de la persona, si necesita algún tipo de alimento, de hidratación, garantizar eso, la seguridad de su salud, si necesita algún tipo de atención médica. Importante que sea con dignidad, o sea, que es importante el respeto a las diferencias, el respeto si la persona tiene una cultura, religión distinta a la mía, respetarme y adaptarme a la cultura, la religión, las creencias que tenga esa persona, también para poder llegar de una forma más empática y poder garantizar que las necesidades de ellas se cumplan. Y también es importante garantizar los derechos. Aquí es importante la no discriminación. O sea, es importante que los derechos son igual para todos y eso hay que respetarlo y garantizar. Otra de las cosas que implica la ayuda responsable dentro de los primeros auxilios psicológicos es, bueno, adaptar a la propia acción a la cultura de las personas, como comenté anteriormente, considerar la posibilidad de otras medidas de respuesta a la emergencia. Si la persona tiene alguna condición médica que requiera esa atención, entonces buscar la atención médica que requiere la persona. Si la persona, no sé, está por alguna razón, está sin ropa, entonces, bueno, garantizar que la voy a cubrir primero antes de ir a los siguientes pasos de la intervención de los primeros auxilios psicológicos. Y un punto súper importante, que lo voy a describir un poquito más adelante, es el cuidarse a uno mismo. Es súper importante tener eso, o sea, tener en cuenta que si yo voy a brindar los primeros auxilios psicológicos, tengo que garantizar que yo estoy en las condiciones para y que me voy a cuidar de ese ambiente, porque en muchas oportunidades, al realizar una intervención de primeros auxilios psicológicos, pueden haber circunstancias o eventos que puedan generar en mí, como humano que soy, también alguna situación de estrés, emociones. Entonces es importante que yo tenga la capacidad de saber gestionar esas circunstancias para no afectar aún más a la persona que quiero ayudar o a las personas que se quiera ayudar. Dentro de la siguiente, es importante que los principios, o sea, conocer cuáles son los principios básicos para yo poder brindar esos primeros auxilios psicológicos. Importante observar. ¿Qué voy a observar? Previo a la intervención, bueno, quiénes son los afectados, cuántos afectados hay, cuál es la zona de seguridad a nivel de infraestructura, si la hay, si no. También reconocer si hay algunas, o sea, cuáles las necesidades. De repente veo a alguien, mira, que tiene frío, y probablemente reconocer, bueno, que puedan necesitar abrigo o que puedan tener hambre. Entonces, reconocer esas necesidades y tener todos esos eventos ubicados quizás en el espacio donde esté ubicar, si hay baño, donde están, que son cosas que son sencillas, pero que son de gran utilidad en el momento de brindar esos primeros auxilios. También es importante a la hora de observar y el escuchar lo que es la logística del evento, porque si se trata de un evento donde hay intervención de otra gente, de repente bomberos, policía, de personal de salud, etcétera, entonces es importante determinar y ver cuáles son las logísticas, escuchar cuáles son las normas, la dinámica, no entorpecer en ese proceso de logística que hay en ese momento. Es importante aquí, dentro de los principios, mantener una escucha activa.
activa. Súper importante, siempre preguntar y escuchar lo que el otro necesite, porque desde el escuchar al otro, yo puedo brindarle lo que la persona en ese momento de forma inmediata pueda requerir. Importante también conectar, es importante crear esa empatía con el otro, esa conexión emocional. O sea, que es importante, por ejemplo, decir, pero es que no deberías sentirte así, es que mejor quédate tranquila. No, o sea, es importante entender que la persona está viviendo un proceso y hacer esa conexión con el otro. Estos principios básicos me van a permitir también la siguiente lámina a la hora de yo hacer el abordaje de los primeros auxilios psicológicos, me va a permitir lograr también tener una comunicación adecuada. Dentro de esa comunicación adecuada también hay factores importantes como la información previa, que era lo que le decía, o sea, antes de abordar, bueno, conocer bien todas las características del espacio, donde está el agua, donde está la comida, donde hay abrigo, donde puede de repente tener la persona o ubicar un teléfono, conocer todo, tener esa información o la mayor cantidad de información posible del evento. A la hora de abordar a la persona para tener una comunicación adecuada, es importante yo estar calmada, serena. Mantener un tono de voz suave. Es muy importante si culturalmente está permitido hacer contacto visual con la persona, donde pueda yo generar en esa persona a través de ese contacto visual la confianza y la tranquilidad. Importante no presionar, o sea, ¿qué te pasó? Pero dime, ¿qué tienes? Yo te ayudo. No, o sea, hay que entender que la persona está en un momento puntual, está viviendo una emoción que la puede estar llevando también a cumplir una función en ese momento, incluso la emoción puede ser mantenerse callada, reprimida, porque bueno, la función de esa emoción en ese momento es protegerse y el protegerse puede ser mantenerme aislado. Entonces es importante no generar presión. Transmitir o demostrar que hay comprensión. Incluso dentro de esa conexión, generar espacios de silencio donde se le permita a la persona, incluso poder en algún momento sus ideas dentro de lo posible en orden, si quiere llorar, incluso ese momento para que llore sin generar presión. Es súper importante en la comunicación adecuada ser totalmente sincero, honesto. O sea, no prometer cosas que no sabe si se van a cumplir o que sabe que no se van a cumplir por el simple hecho de que la persona se quede tranquila o se quede calmada en ese momento. Hay que ser honesto. Por supuesto, la información hay que darla con total sinceridad, pero desde la calma y desde la suavidad. Pero sí con la sinceridad por delante. También hay que vigilar el lenguaje corporal que cada uno tiene en ese momento. Porque como les decía, bueno, somos humanos los que estamos dando, los que dan apoyo, y también puede haber alguna situación que pueda generar en mí alguna emoción, pueda generar en mí algún factor de estrés. Entonces es importante no hacer expresiones, gestos, posturas, donde de repente, no sé, de fastidio, de miedo, de que quiero ir, de que, no sé, mi turno, si es porque es algo de trabajo, mi turno ya se va a acabar. Entonces, vigilar mucho mi lenguaje corporal. Ser uno mismo, o sea, desde tu forma de ser, tu personalidad, a lograr esa empatía con el otro. Y aquí en la comunicación adecuada, un punto a resaltar es invitar a la persona a conectar con sus propios recursos, o sea, no imponer que, no, ¿qué es esto? Que esto te sirve, a mí me sirve, no, que la persona, la idea es que la persona vaya conectando con sus propios recursos y en función de eso, eso le va a ir permitiendo a ella ir teniendo mayor confianza en esa circunstancia que está pasando en ese momento. Aquí ahora sí vamos a cuáles son los pasos
que se hacen cuando se aplican los primeros auxilios psicológicos. Bueno, primero, evaluar si es posible aplicar o no. ¿Okay? Puede ser que en un momento, según las circunstancias, veamos que no hay todas las condiciones, o por lo menos las condiciones mínimas de seguridad, de privacidad, para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, si no es así, es preferible esperar tener el momento, porque vemos que según el impacto que se tenga, va a repercutir en que la persona logre canalizar el estrés agudo o esto continúa un estrés crónico. Entonces, es súper importante evaluar si es posible aplicarlo o no. ¿Okay? Dentro de la aplicabilidad, lo mínimo que hay que garantizar es la seguridad del espacio, o sea, la seguridad tanto mía como de la persona o las personas a las que voy a ayudar, y garantizar dentro de lo posible la privacidad. Puede pasar que en eventos masivos donde se apliquen los primeros auxilios psicológicos sean espacios como estadios, colegios, iglesias, entonces quizás no se tenga, no sé, una habitación solos, totalmente privado, pero bueno, por lo menos un espacio donde se aleje de lo que es la bulla o el entorno, donde también se aleje de los medios de comunicación, es súper importante, y también donde la persona no tenga un acceso visual a el evento, si todavía está, o sea, si de repente fue un accidente de tránsito, no le vas a aplicar los primeros auxilios psicológicos frente al carro chocado y donde están de repente todavía recogiendo las cosas del evento o haciendo todo lo que la pericia del momento. Entonces es importante garantizar por lo menos eso, o sea, que se alejen del espacio de donde se ocurrió, por lo menos no esté a la vista, que sea seguro y la privacidad dentro de lo posible. Lo otro, bueno, es por supuesto hacer ese contacto. A la hora de hacer ese contacto, hay que evitar lo que es el ser invasivo, o sea, acercarnos con una conducta de serenidad, presentarnos. Es importante decir quién eres, por qué estás allí, para qué estás allí. Importantísimo recordarle que tú vienes a ayudarle, ¿ok? En muchos casos, a la hora de presentar, es importante también recordarle a la persona que está a salvo, que está bien, que está en un lugar seguro, que en ese momento es un espacio de confidencialidad, o sea, ir dándole ese estado de presentación, porque recuerden que la persona está de un estado de estrés y el estrés te lleva a eso, a defenderte o a huir o a esconderte. Entonces, hormonalmente su cuerpo está preparado para eso. Entonces puede pasar que se encuentre en una situación defensiva. Entonces por eso es importante el cómo lo abordamos. Importante la escucha activa. Aquí dentro de la escucha es importante en ese contacto indagar, o sea, preguntar qué requieres, en qué te puedo ayudar, sí, qué te preocupa. Y preguntas que sean donde la persona las exprese, ¿no? ¿Estás bien? Porque claro, las preguntas de ¿estás bien? ¿Es sí o no? O sea, entonces, preguntas de qué quieres, qué necesitas, qué te preocupa en estos momentos. Entonces, en esa escucha activa, en esa información que la persona nos dé, importante allí captar cuáles son las necesidades y preocupaciones inmediatas de la persona para en función de eso poder ayudarla y gestionárselas dentro de las posibilidades. Aquí entra mucho lo que es la sinceridad, si hay alguna de las inquietudes o preocupaciones de la persona que no está en nuestras manos, entonces es importante ser honesto. Mira, en este momento no tengo la posibilidad de hacer esto, si dentro de mis posibilidades gestionarlo, bueno, voy a ubicar para gestionarlo o voy a contactar a las personas que puedan gestionarlo, pero ser honesto. ¿Okay? Si no está dentro de las posibilidades, mira, en estos momentos no tengo la posibilidad de gestionar esto que requieres o esto que te preocupa. Un punto aquí importante es lo que es la contención emocional. Puede pasar que en estas circunstancias la persona esté muy agitada, quizás gritando desesperado,
con movimientos involuntarios inclusive. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa contención emocional? ¿Okay? Tenemos varias formas. Una que es quizás la más conocida, que es a través de lo que es la respiración. Invitar a la persona a que se conecte con el respirar. O sea, respira con calma, con pausa, incluso dirigir la respiración. Toma aire, bota y tratar de llevar esa respiración lo más lenta y pausado. Esto es porque dentro de nuestras funciones orgánicas, las funciones para nosotros sobrevivir, o sea, el latir del corazón, el que se haga la digestión, ocurren de forma automática. Incluso el respirar también ocurre, o sea, si nosotros no estamos pensando en cómo respirar, respiramos, ¿verdad? Porque tenemos un sistema encargado para eso, para que haga esa conexión sin que nosotros tengamos que estar diciendo, respira, late corazón, voy a comer, haz la digestión. No. Pero ¿qué pasa? Con la respiración es el único sistema donde podemos hacerlo de forma automática, pero también podemos intervenir en ello. Al yo intervenir en mi respiración, eso va a mandar información al resto de mi cuerpo y va a ayudar que las hormonas esperadas de estrés disminuyan con respecto a lo que estaba. Entonces, de allí la importancia de invitar a la persona al respirar, o sea, conectar con esa respiración, que sea despacio, y así también centramos la atención de la persona, o sea, centramos su psique en canalizar la respiración. Otra de las formas que podemos también gestionar o ayudar a la contención emocional es pedirle, de repente, si la persona está moviéndose mucho, pedirle que se pare, que ponga los pies al piso y que observe o haga conciencia del contacto que está teniendo con el piso. También podemos pedirle o que observe algún evento, algún elemento del entorno, de repente si hay un árbol, si hay una flor, por decir algo, una vela, lo que haya. Entonces decirle, mira, ¿ves ese árbol? ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿De qué tamaño es? Entonces pedirle que te lo describa, que siente, que oye con ese evento, o sea, ese elemento el cual pusiste la atención. La idea aquí es también poner la psique, cambiar la psique, la atención a otro punto y tratar de estimular otro tipo de hormonas para lograr disminuir las hormonas del estrés. Esto se utiliza también, por ejemplo, si es un evento donde hay alguna persona muy alterada, de repente cuando hay algún familiar que se enferma, pasa mucho. Si hay alguno que se quita mucho, entonces mandarlo. Ok, el otro punto o el otro paso dentro de los primeros auxilios psicológicos es categorizar las necesidades. Es importante aquí priorizar las necesidades de la persona. O sea, si hay alguna necesidad de salud, entonces, bueno, buscar la persona encargada o la red de apoyo para que sea atendida a nivel de salud. O si la necesidad es de higiene, de alimento, de agua. Entonces, en función de esas prioridades y esas necesidades que tenga la persona, hacer un plan para ir ejecutándolo según el orden de prioridad que tengan esas necesidades. El otro punto importante es la derivación de redes de apoyo. Siempre, mientras sea posible, conectar a la persona con algún familiar, amigo, conocido, o sea, con su red de apoyo conocido. Eso, esa red de apoyo, ese apoyo psicosocial, genera también disminución de lo que son las hormonas del estrés. Las pautas de afrontamiento. Entonces, la idea es incentivar o ayudar a la persona a crear pautas de afrontamiento de ese evento. Aquí tenemos también varias herramientas que podemos utilizar. Es importante que primero hacerlo de la contención emocional para poder ayudar a estas pautas de afrontamiento. Es importante que en las pautas de afrontamiento involucremos a la persona en las decisiones. ¿Okay? Y de forma diaria, una
o en lo posible todas de forma diaria, por lo menos durante el primer mes después del evento postraumático, para ayudar a evitar el siguiente paso, que es el evento estrés postraumático crónico. Entonces, aquí dentro de estas pautas tenemos, y primero informar los posibles síntomas que pueda presentar producto del estrés agudo. O sea, en decirle, bueno, puedes tener insomnio, puede ser que te vengan imágenes a la mente del evento, o sea, que la persona conozca lo que le pueda pasar para que a la hora de que le ocurra, eso no sea una sorpresa para ella y no genere una emoción, ese síntoma, y genere mayor estrés ante el evento. Entonces es importante informar. Lo otro es enseñar técnicas de relajación. Normalmente en la fase del estrés agudo, las técnicas de relajación preferiblemente más dirigidas a la atención al cuerpo. Aquí es muy útil estas técnicas donde, por ejemplo, vamos a ir relajando por parte. Entonces vas a ir, contraes los pies y relaja. Contraes los pies y relaja. Y así vamos ascendiendo por todo lo que es el cuerpo de la persona. Lo podemos hacer de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. ¿Okay? Entonces, invitar a la persona, en la primera oportunidad podemos pedirle o dirigirlo, o sea, decirle que cierre los ojos, que tome respiraciones profundas, que centre su atención en los pies, contrae y relaja, exactamente, se llama relajación segmentaria. Entonces, ese tipo de relajación funciona muy bien en esta fase aguda. Podemos inducir también a que la meditación, pero probablemente por toda la descarga de adrenalina y cortisol de los eventos estresores, cuesta un poquito más. Entonces es preferible en inicio solo ir con la relajación. El otro punto es educar sobre lo que es la higiene del sueño. Porque ¿qué pasa? Al estar el cortisol, por supuesto, el cuerpo interpreta, como estoy en fase de defensa, de huir, de esconderme, el cuerpo interpreta que si descanso, pierdo. O sea, no es el momento de descansar. Entonces, explicar a la persona lo importante de intentar dormir. ¿Qué se hace para la higiene del sueño para ayudar a inducir esto? Uno, evitar estímulos dentro de lo posible de luces. Esto incluye la luz de la electricidad del cuarto, la habitación, del sitio donde vaya a dormir la persona. Incluye las luces de computadora, televisor, celulares, por lo menos 1 o 2 horas antes de la hora del sueño. Lo otro que también se incluye dentro de la higiene del sueño para lograr eso, hacer algún tipo de ejercicio de relajación previo a dormir o ya a la hora, ya cuando se está acostado. La alimentación, la cena, hacerla también al menos 2 o 3 horas antes de la hora del sueño, porque si como cerca de dormir, la energía está centrada en el proceso de digestión. Entonces, eso enlentece la inducción, porque mi cuerpo entiende hormonalmente que, bueno, que estoy en digestión, que tengo que estar activo para eso. Entonces, tratar de que la digestión, o sea, la alimentación se haga 2 o 3 horas antes del sueño. Dentro de la alimentación de la cena se puede incluir algún lácteo que se sabe que induce las hormonas para el sueño también. Otra de las cosas que se recomienda, aunque esto en mi experiencia ha sido bastante variado, pero bueno, dentro de los estudios lo recomiendan, es no bañarse por lo menos 3 horas antes de dormir, o sea, hacer el baño más temprano, o sea, de 4 a 6 horas antes del sueño, hacer el último baño si la persona se baña al final de la tarde. Esto es porque, claro, cuando el agua cae también estimula los receptores de la piel y eso activa las hormonas de mantenerte activo o despierto. Pero bueno, en mi experiencia he tenido personas que el baño las relaja y prefieren bañarse justo antes de dormir. Entonces, bueno, aquí
como todo, bueno, es adaptable lo que le digo a cada persona, ¿no? A su forma de ser. Otra de las cosas que ayudan dentro de las pautas, que son indicativos dentro de las pautas de afrontamiento, es la actividad física, el ejercicio. Las recomendaciones hablan de por lo menos 30 minutos al día. Y esto es por lo que explicaba en inicio. O sea, mi cuerpo, al yo generar actividad física, movimiento, eso va a generar producción de hormonas que se llaman hormonas de bienestar, como la endorfina, serotonina, y va a ir ayudando a disminuir las hormonas del estrés. Otra de las indicaciones para las pautas de afrontamiento es el apoyo psicosocial. Entonces, mantener o pedirle a la persona que mantenga esa red de apoyo, familiares, conocidos, amigos, incluso dentro de esa red de apoyo, que ella se permita expresar lo que pueda estar sintiendo, lo que pueda estar pensando, generar espacios donde pueda recrearse, incluso divertirse, reírse, o sea, generar esos espacios con el otro. También la música es una de las pautas que ayuda a afrontar. Habitualmente a nivel de lo que es ciencia y conducción eléctrica del cerebro, o sea, las ondas cerebrales, habitualmente se recomiendan músicas con instrumentales, preferiblemente instrumentos de cuerda, pero aquí también entra un factor importante que es lo que es la experiencia de vida. Y bueno, entonces puedes indicarle si hay algún tipo de música que a la persona le guste, le genere bienestar, le genere sensación de bienestar, bueno, que escuche ese tipo de música. O sea, hay que respetar aquí, el respeto es muy, muy, muy importante. Y otra de las pautas de afrontamiento, que bueno, para mí es importantísima, es el permitirse y el expresar. O sea, si aparece alguna emoción, porque puede ser que venga los flash y ese flash genere la emoción del miedo, la ira de ese momento, expresar. Dentro de la psiconeuroinmunología hay una forma, una herramienta que se utiliza para expresar, que es a través de la escritura, se llama escritura de autorrevelación, se usa por 5 días, 10 minutos cada día y se escribe durante esos 5 días por 10 minutos sobre ese evento. Eso permite drenar o expresar la emoción y adicional, el hecho de hacerlo por varios días me ayuda a ir obteniendo una mirada distinta del evento. Entonces, estas son las pautas para afrontar. Y el otro punto, el último punto dentro de los primeros auxilios psicológicos es establecer o dejarle establecido a la persona las conexiones con servicios externos. O sea, si la persona requiere de la atención médica y quizás no lo requería en ese momento, pero si lo necesita, entonces ya dejar eso gestionado. O si, por ejemplo, veo que la persona todavía está afectada psicoemocionalmente, no hemos logrado de repente a lograr esa contención emocional y consideramos que requiera un apoyo un poco más, un apoyo profesional en este proceso, entonces, bueno, hacer ese enlace con esos requerimientos que pueda tener la persona. Esos son los pasos para atender al otro. Importante que les había comentado, lo que es el cuidarse a uno mismo. Es importante prepararse a la hora de decidir establecer este tipo de ayuda, manejar o tener por lo menos herramientas para el manejo del estrés, que sean hábitos y que sean de estilos de vida saludables. Dentro de estas herramientas podemos aplicar las mismas que utilizamos para nosotros mismos, lo que en este caso pudiésemos aplicar la meditación, la actividad física, el agradecimiento. Son herramientas que me pueden permitir a mí cuidarme ante ese evento. Y una vez que me expuse al evento, es importante lo que es el descanso y la reflexión del momento. O sea, yo permitirme gestionar lo que esa
circunstancia me pudo haber generado. Incluso si siento la necesidad de expresarlo, bueno, permitirme expresarlo, podemos aplicar igual la escritura de autorrevelación. Si siento la necesidad de descansar, de hacer las pautas de higiene del sueño para mí y lograr, no, porque ha pasado o se han visto que muchas veces cuando no hay esta gestión adecuada del sí mismo, esto aplica para el que hace primeros auxilios psicológicos y para las demás personas que intervienen, o sea, bomberos, personal de salud, la gente de seguridad. La persona puede verse afectado también por un trastorno de estrés agudo que puede incluso hacerse crónico si no se gestiona y no se da el autocuido. De hecho, los estudios demuestran que la principal fuente de estrés en las personas que participan en estos tipos de eventos son el exceso de horas de trabajo, o sea, las jornadas laborales tan largas, donde muchas veces no hay ese espacio de descanso, de recuperarse. En este tipo de actividades, entonces se recomienda por lo menos cada hora o 2 horas del evento tomarse una pausa, si sea de 30 segundos, para respirar, quizás estirar el cuerpo, estirar las piernas. Eso se llama hacer pausas activas dentro del evento para yo poder, dentro de las circunstancias, si de repente la jornada es larga y todavía no puedo parar, tengo que continuar, entonces dentro de las circunstancias yo gestionar el estrés que me pueda estar generando en ese momento. Entonces, para concluir, el Daniel Goleman, que él es uno de los padres de lo que es la inteligencia emocional, él dice que la incapacidad de reconocer nuestros propios sentimientos nos deja a merced de ellos. Entonces, es importante partir del reconocimiento, o sea, el saber, bueno, que estoy viviendo una emoción o que esa persona en un momento puntual está pasando por una emoción, ayudar a gestionar a la persona también para que lo reconozca, o si soy yo la afectada, reconocerlo, para no quedar a merced de ellos, porque ya vemos que las implicaciones, cuando no se gestionan de la forma adecuada, son a nivel de mi bienestar mental, a nivel de mi bienestar físico, y por supuesto esto va a tener una repercusión en lo que es mi bienestar social. Muchísimas gracias. Voy a estar atenta por el chat por si tienen alguna pregunta, alguna participación, algún comentario. Vi algunos que pusieron mientras estaba dando la charla. Excelente, Flor Ángel, de verdad que muchísimas gracias. Dame un segundo. Muchísimas gracias por todo ese paso a paso que muchas veces nosotros no queremos ayudar a muchísimas personas y no, a veces no tenemos como que ese paso a paso a seguir para poder, para no también para un poco desvincularnos y no involucrarnos, más bien ayudarlos. A pesar de que mucha de esta información la sabemos, pero tenerla de esa manera estructurada para poder colaborar y contribuir, sobre todo en este tiempo que estamos atravesando tan difícil y tan complicado en este instante. Bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si ya habrán aquí en el chat. A ver. Se complementa tu taller con las medidas que ofrecen los bomberos en primeros auxilios y ofrece el componente psicológico necesario. Ese es Maruja. Gracias, Maruja. Marielí, muy bueno, gracias. Lucy, muchas gracias. Flor Ángel, muy clara la explicación. ¿Alguna literatura que nos pueda dar? Mira, con respecto a las literaturas, porque bueno, esto ha sido fusiones de diferentes
cursos del área de psiconeuroinmunología, o sea, se complementa, es una complementación de lo que son los primeros auxilios psicológicos tradicionales con lo que es las herramientas de la psiconeuroinmunología y la influencia que esto tiene. Entonces, no tengo ninguna así puntual porque ha sido como recolecciones de todo ese transitar, pues de todo este estudio a nivel de la psiconeuroinmunología y a nivel de lo que son los primeros auxilios a nivel de la psicología como tal, los tradicionales. A nivel de lo que son los primeros auxilios psicológicos, de la página de la Organización Mundial de la Salud, tiene todo un documental con esta información de los primeros auxilios psicológicos. A nivel de lo que es la parte de las emociones, hay un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que, bueno, habla todo el rol que tienen las emociones. Como te digo, bueno, vienen siendo un Sí, grupo de sí te información pues, escuchamos, dentro de la Florán. psiconeuroinmunología. ¿Sabes? Información dentro de la psiconeuroinmunología, lo que es la parte de la inteligencia emocional Sí, a y los veces pasa, primeros auxilios. Entonces, eso, bueno, no sé si lograron escuchar las 3 bibliografías, la que recomendé de cada área. Dentro de las bibliografías de la parte de inteligencia emocional, está un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. De hecho, ese libro ahorita yo lo tengo en PDF. Si quieren, bueno, les dejo el contacto ahorita y me escriben y yo se los comparto. En psiconeuroinmunología, un libro bastante sencillo y bien completo, es el libro de la doctora Marianela Castés, que se llama Inmunoalfabetización, y los primeros auxilios psicológicos en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen un manual, una guía de todo lo que es son los primeros auxilios psicológicos. Si quieren, los voy a anotar por aquí en el chat para que los tengan aquí copiados. Aquí de inteligencia emocional y así los tienen Excelente. allí. Muchísima información, Flor Ángel. Excelente que nos puedas compartir. Por Y si favor. quieren el libro, igual Sí. el inteligencia emocional lo tengo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Y bueno, lo de los primeros auxilios y en la página de la Organización Mundial de la Salud. Allí allí lo tienen. Y aquí igual voy a dejar mi teléfono por si quieren el libro, me mandan un WhatsApp y yo se los comparto. Yo tengo en PDF tengo el de inteligencia emocional, el de Daniel Goleman. Excelente. Si alguien tiene alguna otra. Bueno, Bueno, aquí capacitaciones, pregunto ahorita qué tengo. capacitaciones dictas. Flor Ángel también da algunos, bueno, consultas privadas. En cuanto a la capacitación, Sí, de hecho, estamos programando ya algunas capacitaciones con Flor Ángel, donde vamos a estar enviándoles esa información, un programa que ella también está desarrollando dirigida a las empresas. Entonces, bueno, estamos en ese desarrollo de actividades que puedan acompañarle, llevarle ese acompañamiento para poder manejar y tener esas herramientas que son tan vitales en este momento que estamos generando una gran conexión, un estrés, pero impresionante. Entonces, creo que esas herramientas nos ayudan muchísimo en estos momentos. Estén atentos a nuestras redes, estén sí. atentos a nuestros contactos, a nuestros correos, a nuestras promociones, que próximamente con Flor Ángel estamos ya programando algunas actividades que ella maneja. Sí, son varias relacionadas con la psiconeuroinmunología. En muchas oportunidades combino lo que es la parte de neurociencia con programación neurolingüística y bueno, ya estoy coordinando con Emilce
para ofrecer, porque son varias, es un área bastante Sí. amplia realmente, el área de la salud es bastante amplio y muy, muy interesante. Sí, Ana, Y como dice Milce, muy... como dice Ana, sí, Ana comenta aquí que sobre todo para los que gestionamos gente, ¿no? Sobre todo en este Sí, momento tan, tan difícil, porque muchas veces nosotros o los gerentes de recursos humanos, las personas que manejan, los supervisores o los que tienen a su cargo personas, queremos ayudarlo, pero también quién nos ayuda a nosotros, ¿no? Entonces, para eso también debemos de tener herramientas que nos ayuden es a así, poder prepararnos, como tú decías, porque tenemos que prepararnos para poder ayudar al otro a salir de cualquier situación que tenga complejas, que son bastante, a veces, fuertes en el momento de manejarlas, ¿no? es así. Sí, no, de por sí siempre Bueno, el trabajo muchísimas con gracias. es un Gracias por trabajo su retador. participación. Los espero, vean nuestra programación. Le estamos enviando también la programación que tenemos. Tenemos varias actividades bastante interesantes. Ya estamos Ah, ok. finalizando. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí. Gracias por participar Este, y gracias a estamos en ustedes por contacto el entonces apoyo. y gracias por su participación. Gracias, gracias a ti también, Emilce, y a Sara, y a ustedes por participar. Feliz fin de semana. Que descansen. Igual, feliz día.